Rocío Trinque, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCULO. En esta ocasión les voy a hablar sobre lingüística, una de las materias del primer año, y bueno, voy a contar un poco acerca de mi experiencia en la virtualidad y los temas que me parecieron más relevantes en las 5 unidades que vimos. Y bueno, para comenzar, la lingüística ha coexistido durante el siglo XX en dos vertientes. En la vertiente funcionalista y formalista. El funcionalismo de Saussure cree que parte de la premisa de que el lenguaje es un instrumento de la comunicación. Y el formalismo, por Chomsky, parte de la premisa de que el lenguaje es utilizado para procesar información. Para esto plantea la competencia lingüística que se aplica tanto para el oyente, el conocimiento previo que tiene el oyente y el hablante. En la unidad 1 nos enfocamos en el origen de la lengua, el lenguaje y también el discurso. El lenguaje es una capacidad semiótica que tiene orden de expresión y de contenido, tiene carácter congénito, universalidad, entre otras características. Además tiene dimensión social, simbólica y neuropsicológica, y se divide en lenguas naturales y lenguajes artificiales. Las lenguas naturales son las creadas inconscientemente, como la lengua escrita y la oral, y el lenguaje artificial es el creado conscientemente para la sociedad. Bueno, el lenguaje artificial puede ser el esperanto, el lenguaje matemático, entre otros. En este caso, bueno, para caracterizar un poco más a la lengua, tiene principalmente, bueno, es un sistema de signos, según Saussure. Es el segundo sistema de señales más utilizado. Es un conocimiento, tiene eficiencia, creatividad, entre otras cosas. Bueno, y como ya mencioné, se divide en lengua oral y escrita. En la unidad 2 nos enfocamos desde la perspectiva sociolingüística. En este caso, bueno, voy a hablar del tema que me pareció más relevante, es el de la variedad de las lenguas. Pero para comenzar, la sociolingüística es la ciencia que estudia la sociedad y la lengua, y cuando lo hace, toma aportes de la lingüística y la sociología. También parte de la premisa de que el sistema social y lo lingüístico y el sistema lingüístico son, bueno, como decía, el sistema social y lingüístico son interdependientes, según la sociolingüística. Cuando hablamos de variedades pueden ser morfológicas, sintácticas, tonadas, etc. En este caso vamos a hablar de las dialectales, que dependen de la variable espacio, y de las sociolectales, que son las causas sociales que han disminuido el contacto entre algunas lenguas. En este caso hablamos del sexolecto, que se vendría siendo el feminolecto y el masculinolecto. De acuerdo a las dialectales tenemos las cronolectales, que dependen de la edad, las tecnolectales, que dependen de la profesión, y las jergas, que son grupos cerrados. Para la comunicación en las comunidades complejas se crea la variedad estándar, que permite la comunicación entre diversos grupos. De acuerdo al contexto en el que hablamos, se utilizan determinados registros. En este caso hablamos del registro formal e informal. El registro formal es utilizado particularmente cuando hay una simetría de poder. Hay una asimetría de poder cuando predomina el poder en la otra persona, y se utilizan palabras más abstractas y no utilizadas cotidianamente. Y el registro informal se utiliza cuando hay una simetría con el otro, y son palabras que utilizamos más cotidianamente, y hasta puede utilizarse el tuteo. Cuando hablamos también, hablamos de las dimensiones de la lengua. Cuando hablamos de la lengua, hablamos también de sus dimensiones. En este caso, hablamos del campo, el tenor y el modo. El campo hace referencia a si se utiliza la lengua oral o escrita.
y también se tienen en cuenta tres elementos. El tema, el propósito y el marco institucional. El tema hace referencia sobre de lo cual se habla, el propósito es lo que el hablante quiere lograr en el oyente, y el marco institucional hace referencia a si es en un ámbito privado o público. Por tenor hacemos referencia a las relaciones sociales, en este caso la relación de jerarquía en el cual existe una asimetría, como mencioné anteriormente, y el de solidaridad en el cual existe una asimetría entre el hablante y el oyente. En este caso, en la relación de solidaridad se da la contradicción y la proliferación. La proliferación es la cantidad de temas que se pueden dar y la contradicción es la cantidad de cosas implícitas que se dejan en la conversación. Y en cuanto al modo, hablamos de la tecnología que se utiliza en la comunicación, por ejemplo, si es por llamada, por mensaje de texto, en persona. Bueno, cuando hablamos también del modo y todo eso de la comunicación, hacemos referencia a la eficacia comunicacional. Esto quiere decir cuando sea la situación concreta, el registro adecuado, esto logra eficacia y adecuación comunicacional. En la unidad 3 vimos la teoría de los actos de habla, la cortesía verbal, y entre otros temas. Lo que a mí me pareció más relevante explicar es la teoría de los actos de habla, de John Austin y John Searle. Bueno, uno sentó las bases y el otro la profundizó. Estos filósofos hablan acerca de que con las palabras podemos hacer cosas. Esto quiere decir los enunciados performativos. Los enunciados performativos son aquellos en el cual remiten a que cuando se habla se hacen. En este caso hablamos, por ejemplo, cuando se realizan enunciados en primera persona con verbos performativos. Estas son marcas implícitas. Cuando estas marcas implícitas no están, por ejemplo, el verbo, la primera persona del singular, entre otras cosas, se evalúan en calidad de fortuna o felicidad. En este caso podemos hablar de tres perspectivas. El decir, lo que sucede por el decir y lo que se hace al decir. El decir es el acto locutivo, lo que se hace al decir es el acto ilocutivo y lo que sucede por el decir es el acto perlocutivo. Dentro del acto ilocutivo existen dos divisiones, digamos. Lo que los hablantes hacen, que refiere a los actos asertivos, comisivos, directivos, expresivos, entre otros, y de acuerdo a su formulación, que son los actos directos e indirectos. Los actos directos son cuando lo que el hablante quiere decir se ajusta a lo que realmente quiere decir, y lo que el hablante dice se ajusta a lo que quiere decir, y los actos indirectos es cuando en realidad lo que el hablante dice está muy lejos de lo que en realidad quiere decir. En este caso vamos a hablar de la unidad 4. En la unidad 4 nos enfocamos en los aspectos semánticos. Esto refiere a la semántica, la morfología y la sintaxis. En este caso yo voy a explicar una de las tareas que estudia la semántica. La semántica estudia 5 tareas. La teoría de representación acerca del significado, los subsistemas léxicos, la semántica discursiva, los procesos proyectivos y la relación semántica entre palabras. En este caso yo voy a explicar la teoría sobre el significado. En este caso, se divide en 4 modelos que son de rasgos, prototipo, procedimental y de redes. En este caso el modelo de rasgos es un modelo en el cual se dividen en sesmas o rasgos, como lo dice la palabra, que son constructos para denominar de alguna forma a las cosas de carácter inobservable. En este caso tiene atributos fenoménicos, que responden a la pregunta de qué es, y atributos funcionales que responden a la pregunta de para qué sirve. Según
la amplitud semántica responden a los semas específicos, el cual especifican el significado, y los clasemas que los responden a un clase particular, digamos. El modelo de prototipo es el modelo en el cual generaliza o discrimina se divide en cultural de acuerdo a si el sujeto ha vivido eso con la sociedad, y se también clasifica en, más que nada, podría decirse de alguna forma personal, en cuanto a si el sujeto ha vivido algo, ha experimentado algo de manera individual. El modelo de redes semánticas parte de la premisa de que el significado de una palabra puede darse por la interconexión con otras palabras. En este caso, los tres aspectos pueden ser las relaciones, pueden ser ISA, que responde al atributo del objeto de es un, responde también a la pregunta de qué es. Meronimia, que responde a la pregunta de tiene, y la propiedad, que responde a la pregunta de ¿para qué sirve? Y el proceso procedimental tiene tres también partes, digamos, en el cual el sujeto pasa de el modelo procedimental pasa un significado de un objeto que tiene orden mental, lo pasa al mundo físico para luego a lo conceptual y así a lo lingüístico. En este caso tiene tres producciones. La primera es la cual el significado se relaciona a un solo sujeto. Luego la segunda producción lo relaciona a más de un sujeto, y la tercera logra la generalización del significado en cuanto a la sociedad. Para ir finalizando, en la unidad 5 nos enfocamos principalmente en el texto. El texto como unidad semántica, como unidad pragmática, la clasificación de los textos y el texto narrativo y descriptivo. En este caso yo voy a explicar el texto como unidad pragmática. Lo que predomina en el texto como unidad pragmática es la coherencia textual, el cual pone en juego nuevamente la competencia lingüística, como nombraba Chomsky. La competencia lingüística permite al oyente tener en cuenta no solo lo que dice el hablante, sino el contexto en el que se lo dice también. Algunos filósofos alemanes desarrollaron la función textual, la cual es aquella función que tiene un propósito, que responde a lo que viene siendo un propósito comunicativo. Esto quiere decir que el hablante que da un discurso, que el discurso puede ser textual o oral, el hablante se remite al discurso para de alguna forma con un propósito, digamos, ideas que tenía en su cabeza, que quiere expresar, y desarrolla una serie de estrategias, en este caso las estrategias discursivas, también a través de la función textual, que en este caso las que dijeron esos filósofos alemanes son informar, comandar, contactar, expresar. Son algunas de las funciones textuales que, combinadas con las estrategias discursivas, logran que de alguna forma el discurso llegue de manera con el propósito con el que se tenía en cuenta desde un principio. En este caso, las estrategias discursivas, algunas de ellas pueden ser
bueno, la ejemplificación, la generalización, el acercamiento del productor o el alejamiento también. Bueno, y entre muchas otras, las cuales son, podría decirse, enunciados o maniobras que permiten al hablante que su discurso llegue con total eficacia y también podría decirse adecuación, y de alguna forma permitan que el oyente se deje, por así decirse, influenciar por todo aquello que el hablante intenta decir y pueda comprenderlo también de acuerdo a la competencia lingüística que éste tenga, digamos. Y bueno, cabe aclarar que cada una de estas unidades tienen más temas. Yo desarrollé los que a mí me parecieron más interesantes y de alguna forma en la que pudieran entenderse. Pero bueno, cabe aclarar también que se relacionan de manera directa con la comunicación, ya que bueno, utilizamos la lengua cotidianamente y muchas veces lo hacemos sin tener en cuenta estas cosas que podemos generar en los demás, sin tener muchas veces en cuenta las consecuencias que puede traernos a hablar, bueno, incorrectamente, los errores que arrastramos desde que somos niños, y es importante que a partir de que sepamos cosas o tengamos un conocimiento mayor de la lengua, del lenguaje, lo utilicemos de manera más consciente, que pueda también ayudarnos a crecer como hablantes y bueno, y en este caso los que desean estudiar comunicación social puedan también transmitir un mensaje claro y no cohesionado por un montón de otras cosas que muchas veces sucede y no llega el mensaje como desearíamos. Pero bueno, para finalizar, me pareció una materia muy interesante, todo este aprendizaje que realicé y bueno, hay muchas cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de aprender de la lengua y su relación con un montón de otras disciplinas, como lo es la neuropsicología, no, la psicolingüística, y bueno, y la sociolingüística, la pragmática y entre otras muchas disciplinas que también se tienen en cuenta. Y bueno, eso es todo, nos vemos la próxima.